Buenas. Hola. Buenas tardes. Bueno, falta gente porque se ve que están perdidos por Barcelona, pero hemos de empezar. Yo ya previniendo eso he llegado 2 horas antes y he llegado muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, supongo que se les han dicho, si no se lo digo yo ahora mismo, que no se puede grabar. La conferencia esa, concretamente, se graba y se va a colgar en YouTube, por lo tanto, no se preocupen, y los que lleguen tarde también lo verán completita, ¿ok? Bueno, muy bien. La conferencia de hoy, una de mis grandes preocupaciones o ocupaciones, o realmente que me doy cuenta de que hace falta mucho ampliar, es la conciencia. Un servidor y el instituto en el cual soy el que presido o fundé, y el método, que es la bioneuroemoción, como muchos conocen, ha evolucionado mucho en estos últimos años y la idea es, hemos llegado a la síntesis de que realmente lo único que falta para que podamos cambiar nuestra vida es sencillamente ampliar nuestra conciencia. Bien, yo sé que mucha gente ha oído hablar de la conciencia, de ampliar la conciencia, de tener otra conciencia. Autores hay muchos que hablan de ello, pero yo no he visto, al menos, no he visto algunos que sean tan precisos y concisos y que hayan desarrollado un método que lo llamo el método de bolsillo. Es tan un método de bolsillo que pues, en una conferencia de 1 hora y media o un par de horas se puede explicar perfectamente y la gente ya puede empezar a ponerlo en práctica. Soy de los que pienso que las cosas no pueden ser nunca complicadas, que las complica el ego y que lo que realmente importa es que una cosa cuanto más sencilla es cuanto más potente es. Ciertamente el método integra muchos conceptos, pero al final tampoco es tan complicado, aunque obviamente requiere algo que la gente se resiste muchísimo y que es lo siguiente. El otro que tienes delante, para tu inconsciente, no existe. Obviamente está el otro, pero no existe para el inconsciente, porque el inconsciente siempre está viendo en el otro a sí mismo. Esto cuesta mucho de creer, por lo tanto, no se lo crean. Ahórrense ese esfuerzo. Lo que estamos explicando aquí no se trata de esto que me está diciendo Enric, no me lo creo. Pues tranquilos, ya os lo digo yo, no os lo creáis. Experimentarlo, ponerlo a prueba. Y en la conferencia de hoy vamos, dentro de lo que es un marco de la conferencia, el método de bioneuroemoción ha desarrollado esto, esa enseñanza donde la gente, realmente, lo que les enseñamos es que no hablemos nunca de los demás, salvo como espejos de que aquello que yo estoy viendo en el otro y me molesta, aquello que me gusta del otro y me molesta o me gusta mucho, lo que sea, está en mí. Soy yo. Yo estoy constantemente proyectándome, constantemente. Por eso, si yo me proyecto para el inconsciente, lo que yo estoy viendo siempre es una interpretación. Yo no veo el mundo como es. Siempre estoy interpretando. Y siempre estoy interpretando en función de mis creencias. Por ejemplo, lo que está pasando aquí en Cataluña. Cada uno lo ve como lo quiere ver. Y lo bueno del caso es que nadie tiene razón. Y nosotros enseñamos precisamente esto. Enseñamos que las polaridades, polarizarse o posicionarse en un extremo, lo único que estás consiguiendo es darle fuerza al otro. Y si realmente la gente entendiera eso, haría lo que hago yo. Bendigo a todos los enemigos que tengo porque son ellos mi mejor enseñanza. Es más, hay una frase que tiene que ver con un anónimo que es china, hace quizás 20 años que la escuché, y es que caminos fáciles nunca llevan lejos. ¿Ok? Y precisamente los grandes imperios se han formado con grandes esfuerzos y sacrificios y se han derrumbado cuando se han parado. Por eso la bioneuroemoción, el método que estamos desarrollando, no para nunca.
Y siempre enseñamos esto. Tú puedes pensar como quieras. Eso eres libre. El error más grande que cometemos es cuando creemos que tenemos razón. Entonces ya la hemos cagado. Como digo yo, ya estamos patinando. Si yo comprendiera que aquello que me molesta, que me molesta a mí me da vida a mí, bendeciría a lo otro. Por eso un maestro Sativena, un maestro budista, dice: quien tiene un enemigo tiene un tesoro. ¿Estamos? Lo estoy explicando, ¿verdad que sí? Al menos explicarme sí que me explico bien. Otra cosa no lo sé. Bien, entonces, ¿dónde está la posibilidad realmente de transformar un mundo, de transformar tu vida, obviamente? Está en integrar las polaridades. Ejemplo, si me pongo el mismo ejemplo. Si ustedes cogen un enchufe, tiene dos bornes, y el uno no puede existir sin el otro. No podemos quitar uno. El negativo no puede existir sin el positivo, y el positivo sin el negativo. Pero además necesita otro punto muy importante, que es la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la tierra. Nosotros estamos aquí para integrar las polaridades, no para polarizarse. Cuando yo vivo en la polaridad, lo primero que hago es proyectarme en el otro. Entonces digo, esto no me gusta, esto no sé qué. Pero quien realmente sufre y quien realmente se acaba manifestando el síntoma físico o la desarmonía emocional es en mí. El otro puede estar muy tranquilo en su casa. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? La gente, mis grandes enemigos, benditos enemigos que yo tengo, me permiten a mí tener fuerza. Y lo que más les revienta es que yo no les conteste. Porque cuando alguien lanza un guante, lo que espera es que otro lo recoja. Por eso, ante esa pasividad que es rendición, pero no hago nada, es el gran movimiento de los pueblos, es el gran movimiento de las conciencias, que es lo que hablaremos hoy. Por lo tanto, la única revolución que tenemos que cuidar es la nuestra, la de uno con uno mismo. Cuando una conciencia cambia, cuando cambian las diferentes conciencias, van cambiando, obviamente creamos una vibración y esa vibración acaba construyendo, manifestando una sociedad que ni tan siquiera habías llegado a pensar que podía ser. Este es el gran secreto. No es que lo diga yo. Eso ya hace miles de años que se dice. Lo decía Buda, Lao Tse, hace más de 4.000 años. Lo dijo Maestro Jesús, que decía: cuando de los dos hagáis uno, cuando del hombre no lo hagas masculino y de la mujer femenina y los integres, entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice Ken Wilber, es cuando integramos las polaridades, cuando comprendemos que el femenino no puede existir sin el masculino y que es absurdo eliminar el otro. Y no solamente no son diferentes, sino que se complementan. Y esa ley, la de la complementariedad, es la que realmente nos basamos nosotros para poder conocernos a nosotros mismos. Porque yo, sin el otro, no existo. Entonces, la conciencia de unidad, que es lo que vamos a desarrollar y estamos desarrollando, y hoy haremos una síntesis, la conciencia de unidad es aquella energía, aquella inteligencia que sustenta todas las conciencias llamadas individuales. Las conciencias individuales, hay algunas que creen que están separadas de los demás, pero no comprenden que no pueden existir sin el otro. Por lo tanto, si el otro desaparece, yo dejo de existir. Y eso es ley en el universo. Un servidor que ha estudiado química lo ve clarísimamente. Los elementos negativos, aniones, no pueden existir sin los elementos positivos, cationes. Es más, sin el uno no tiene existencia el otro. Si no existieran las dos polaridades, no existirían las sustancias estables. Y esto es así, mal que nos pese y mal que no nos guste. Por lo tanto, cuando yo ataco al otro, me estoy atacando a mí. Cuando yo perdono al otro, me estoy perdonando a mí. Cuando yo amo al otro, estoy amándome a mí. Y si yo me siento solo,
es porque yo no estoy conmigo. ¿Alguien no ha entendido esto? ¿Ok? Bien. Entonces, la hipótesis de partida es la siguiente. Es una hipótesis que, bueno, me inspiré con nuestra amiga Nathalie San Mateo, que es doctora en ciencias biológicas, creo que es de Bélgica, no me acuerdo ahora la universidad donde ella trabaja e investiga. Y la hipótesis de partida, que es la que proponemos hoy, esa tarde, a todo el mundo, y que os lo debéis en vuestra casa, es la siguiente: la influencia de la conciencia sobre nuestra salud emocional. Me pueden preguntar y no me pregunten. ¿Y la salud física? Pues esta es una pregunta dual. ¿Salud física? ¿Es que hay salud física y salud emocional? ¿Es que mis emociones no tienen nada que ver con mi cuerpo? ¿Es que mi cuerpo no tiene nada que ver con mis emociones? Un curso de milagros dice que para que un pensamiento se convierta en carne, necesita una creencia. ¿Repito? Para que un pensamiento se convierta en carne, necesitas una creencia. Por lo tanto, lo que pretendemos tomar conciencia aquí, y por eso tenemos que ser la clave de nuestro bienestar, es cómo pienso y estos pensamientos, ¿por qué creencias están sustentadas? Porque si hay una cosa que no es cierta, son mis creencias. Porque mis creencias, de entrada, no son mías. Mis creencias me las han transmitido. Mis creencias me las han transmitido por mis ancestros, que hablaremos de ello esa tarde, cuando estaba en el vientre de mamá, punto clave, y las creencias que me dan cuando yo nazco en este mundo y me educan. Y esas creencias conforman mi vida. Creo mis proyecciones y entonces estamos en Matrix, estamos dormidos. El problema es que la gente piensa que está despierta. El problema está en que la gente piensa que sus elecciones las hace ellas, cuando en realidad son las creencias que eligen las circunstancias de tu vida que tú piensas que tú las eliges, cuando en realidad tú no eliges absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Y esta señora, esa doctora, precisamente, dice ella tuvo una enfermedad grave, no dice cuál, pero todo el mundo puede pensar que cuando te dicen una enfermedad grave, ya te puedes pensar qué enfermedad es. Y esa persona, teniendo esa enfermedad grave, se dio cuenta de algo muy importante, de la importancia, valga la redundancia, de las emociones en el aspecto de ponerse enfermo y en el aspecto de colaborar en sanarte. ¿Estamos? Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras, nos dice, también haremos referencia hoy a lo largo de esa tarde, que nos estamos proyectando tanto en los demás, estamos siempre hablando de nuestros problemas como si vinieran de afuera. ¿Me siguen? Y siempre estamos, es que mi madre, es que mi padre, es que el presidente del gobierno, es que lo que sea, la Virgen Santísima, es que Adán y Eva, sobre todo, son los peores. ¿Eh? Siempre estamos hablando, si realmente no hablásemos de los demás y solamente hablásemos nosotros mismos, la vida nos cambiaría. Entonces, cuando estamos tan acostumbrados a proyectarnos, que la culpa, vamos a quitar la culpa, que la causa de todas mis desgracias y de todas mis historias jodidas, estamos tan acostumbrados a señalar al otro que llegamos a producir un vacío en nuestra psique que se acaba manifestando en forma de un síntoma físico. Por lo tanto, podemos decir, pero no que lo diga yo, sino estoy diciendo lo que dice mucha gente, la doctora lo dice, que realmente todos los síntomas físicos hay un componente emocional fijo. Sabemos que todos los síntomas tienen una multitud es multifactorial, obviamente, eso es así. Pero que hay un componente emocional y hay un robotito en nuestro inconsciente que nos hace vivir experiencias que muchas veces nos preguntamos todos nosotros, ¿en qué estaría yo pensando?
Cuando me enamoré de este pendejo, me quedo con la palabra pendejo porque es mexicana y colombiana y me gusta mucho. Además acabo de llegar por ahí, o sea que... los pendejos, ¿ok? Hacemos pendejadas, ¿eh? Bueno, se podía traducir por gilipollas. Pero tampoco... Cada pueblo tiene sus palabras que a mí me gustan mucho. ¿Ok? ¿Me estoy explicando, familia? Entonces, fíjense lo que dice ella. Si yo te dijera, esas son frases textuales de ella, si yo te dijera que solo con tomar conciencia de un problema de salud tienes ya la capacidad de encontrar una solución al problema, una solución adaptada, ¿qué te parecería? Es la pregunta hacia ella, ¿eh? ¿Qué te parecería? ¿Qué te parecería? Te dice. Entonces, ella propone, su libro se llama El impacto de las emociones en el ADN. Yo no cobro ningún royalty por anunciar los libros, ¿eh? Eso que quede claro. Sencillamente me gusta decir a la gente dónde yo he sacado lo que estoy exponiendo y si el libro vale la pena leérselo. El impacto de las emociones en el ADN. ¿Ok? Por la doctora Natalie San Mateo. ¿Ok? No me acuerdo ahora mismo qué editorial, pero bueno. Ustedes ponen en Google, les sale todo. Ya saben que en Google sale todo. Bien. Ella nos dice, ya saben ustedes que el ADN contiene información. Información que se encuentra en una parte concreta de la célula que se llama núcleo y que de ese núcleo podemos hacer hasta una persona o clona a nosotros. Eso ya lo sabe todo el mundo. Dice ella y otros doctores que ese ADN tiene millones de interruptores. Para que me entiendan, hay una proteína que se llama histona que permite enrollar dentro del núcleo toda la información. Se ve, y no lo voy a explicar hoy porque ya lo he explicado en otro momento, que esos interruptores pueden estar bloqueados por lo que se llama un exceso de metilación. Por eso se lo quedan aquí. Y lo importante es que hay un millón de interruptores. Y la doctora, entre otros también dice lo mismo, nos cuenta que hay una ciencia que demuestra que esos millones de interruptores son muy influenciables al ambiente. Y una parte del ambiente son las emociones. Por lo tanto, ella, su propuesta y su hipótesis es que mientras el ADN no se puede cambiar, hay un ADN que es incambiable, ustedes tienen ojos azules y tienen ojos azules, y miden 1,70 m y miden 1,70 m, ¿ok? Lo otro es como una lectura-escritura, o sea, se puede reescribir. Por lo tanto, la hipótesis, la demostración de la doctora San Mateo es la siguiente, que mi historia se puede reescribir. Y la condición sine qua non es, si no cambias las emociones, no vas a reescribir nada. Por lo tanto, la hipótesis mía, de esta doctora y de otros, es que si realmente queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestras percepciones y nuestras percepciones están alimentadas por un conjunto de creencias que me hacen vivir las experiencias con un tipo de emoción determinada. ¿Sí? Por lo tanto, si yo soy capaz de cambiar mis emociones gracias a que comprender que lo que estoy viendo no es como es, sino como yo lo estoy interpretando, cuando alguien te acompaña a este punto y te demuestra que aquello que estás viendo no solamente es verdad, sino que es tu propia proyección y que por lo tanto lo que tienes que cambiar, que te molesta afuera, está dentro de ti, a eso se le llama poner a la persona en las condiciones adecuadas para cambiar su vida. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Seguimos. Lo que pensamos que existe es casi tanto un producto de la teoría como de la observación. Me paro un momento aquí, que es lo que estoy explicando. Einstein nos decía que lo que pensamos que existe, volvemos otra vez a la percepción, es casi tanto un producto de la teoría como de la observación, entendiendo por teoría creencias, como la observación de quién soy yo
cómo está observando lo que estoy viendo. ¿Estamos? Dice, cuando las teorías cambian, o sea, cuando cambian las creencias, cambian las observaciones y se acomodan a ellas. Al final, fíjense bien que las teorías parecen que sean muy ciertas, pero voy a parafrasear a Max Planck, que cuando le entregaron el premio Nobel dijo, yo no puedo asegurar que las leyes de las matemáticas y de la física que hoy rigen nuestro universo sirvan para el día de mañana. ¿Mandé? Como está diciendo, que 2 más 2 igual a 4 hoy igual no son 4 pasado mañana. Y sigue sin decir nada más. Porque lo único que importa es la conciencia. ¿Qué nos está diciendo Max Planck? Nos está diciendo que nosotros vemos el mundo que vemos y vivimos en el mundo que queremos vivir porque lo creemos. Y lo jodido del caso es que yo no me lo creo, sino que llevo un chip. Me han puesto un implante que me hacen ver el mundo de esta forma determinada. Y si no os lo creéis, observad el mundo en que vivimos. ¿Alguien puede asegurar ahora que cualquier noticia que haya en cualquier medio del mundo mundial es 100% cierta? ¿Alguien tiraría una primera piedra diciendo, esta noticia seguro que es 100% cierta? ¿Alguien? Porque si lo va a hacer, no se encuentra muy bien, que vaya al médico. Hoy en día hemos pasado de que nos creíamos todo lo que decía Internet para no creerse absolutamente nada. Porque te pueden decir cualquier pendejada que no tiene nada que ver con lo que realmente son las cosas. Es así. Por lo tanto, la propuesta de ampliar la conciencia es que cuando observas el mundo, no lo juzgas. Y no lo juzgamos porque no lo vemos. Somos ciegos emocionales. Ah, se me olvidaba, no os lo creáis esto tampoco. No os creáis nada de lo que digo yo. No os lo creáis. Os lo pido por favor. Porque yo ya estoy hasta las narices de que la gente se crea lo que los demás digan. Ponerlo en práctica. La verdad que os hará libre es aquella que tú experimentas, la que tú vives. Pero si queréis ser libres de verdad, una cosa te puede gustar y una cosa no te puede gustar. Pero ninguna ni la otra es cierta. Y cuando realmente ni condenas a una ni alabas a la otra y sabes integrar las dos polaridades, encontrarás, aparecerá en tu vida la solución más adecuada para ti. Por eso tampoco os lo creáis. ¿Va quedando claro? Estáis todos avisados, Muy bien. ¿Qué significa ampliar la conciencia? Pues lo que estoy explicando. Ampliar la conciencia, si realmente queremos ampliar la conciencia, tenemos que empezar a cuestionar. Pero ¿a quién tenemos que cuestionar? ¿Al otro? No. Te tienes que cuestionar a ti. Por lo tanto, tus valores y tus creencias valen tanto como el papel que hay en los VCs. Water closet. Valen tanto como eso. Oh, algunos dirán. Pues rásgate las vestiduras si quieres. Rásgatelas. Rásgatelas si quieres. Observar el mundo, por favor. El mundo es el mundo del ego. Es el mundo de la separación. Pero no estoy hablando de la separación en el sentido de que todos tienen que ser margaritas o todos rosas, sino en la separación de que uno siempre va en contra de los demás. Por ejemplo, cuando la independencia de la India. Los musulmanes y los hindús, el guirigay que llegaron a montar. Ahora en el sudeste asiático, los budistas matando a los musulmanes, los budistas que parecen que son la hostia, los budistas. Que no deja de ser una creencia. Es que hay que ser budista. Ah, pues yo soy hijo de Dios. ¿Qué quieres que te diga? Mirad, cada vez que decimos yo soy, te empequeñeces. Pon el adjetivo calificativo que quieras. Yo soy, ya eres más pequeño.
Porque cada vez que dices yo soy y cualifico, me categorizo o pongo una limitación, me hago pequeño. ¿Me estoy explicando, corazones? Estáis todos aquí como que si os he dado un par de hostias, ¿eh? O sea, os habéis quedado todos tranquilos. Yo no os he llamado, ¿eh? ¿Que no? Yo no les he llamado, he dicho, ven a la conferencia que te vas a iluminar. No, venís porque queréis. Si no hay nadie, me voy para casa. ¿Ok? Bien. Me podíais preguntar, ¿entonces no hay que tener creencias? Hombre, claro. Si las creencias son muy divertidas. ¿Qué haríamos sin creencias? Pues nada, las utilizamos como utilizas una camisa. Hay personas que creen que tienen que vestirse de negro. Otras creen que tienen que vestirse de blanco. Algunas creen que tienen que operarse, otras no. Eso va por barrios. Aquí hay un señor que lleva un pelo verde. Pues me parece de puta madre. No lo voy a matar porque lleva el pelo verde. Porque le da la gana de llevarlo. Aquí hay una señorita que no lleva casi ni pelo, esa que está aquí delante, ¿no? Y aquí hay uno que lleva mucho. Y aquí uno que puede, ¿eh? O sea, cada uno tiene el que puede, o sea. ¿Eh? ¿Me siguen? Y se acabó. Ahora no. Los que van vestidos así y llevan pelo verde, estos son unos pendejos del todo, ¿no? O sea. A mí me puede llevar el pelo verde o rojo, o repármelo, perfecto. Pero quisiera que os dijera una cosa. Ese señor no lleva el pelo verde porque le gusta. Ya empezamos. Ya empezamos. Es que, bueno, a ver, llevar un pelo verde aquí en medio delante de mí se ve, ¿eh? O sea, si estuvieras ahí en el fondo, ¿qué me costaría? Bueno, ahora me voy a meter con la señorita. Ni esa señorita tan guapa que tengo aquí, usted, sí. Lleva un pelo que un poco más ya se parecería a mí. Pero eso tampoco es porque le guste. Nada de lo que hacen es porque ustedes creen que lo hacen. Pero tampoco se lo crean eso. Pero es así. He visto miles de historias. Pondré algunos ejemplos. Realmente algunos que dices, hombre, ¿cómo puede ser esto? Pues es. Entonces, nadie está diciendo que tú te vistas de verde o no te vistas de... Siempre y cuando haya un respeto profundo a la libertad de los demás. Y tú nunca podrás respetar a los demás si no te respetas a ti. Y una forma de no respetarte a ti es atacar al otro. Cuando hacemos eso, no solamente no ampliamos la conciencia, sino que la reducimos. ¿Ustedes han visto la película de Lucy o Avatar? ¿La han visto? ¿Han visto que todos veían un cable y todo aquí? Algunos tienen un hilillo así, otros tienen un hilo así, ¿no? Pues eso es la conciencia. Todos estamos conectados al campo cuántico de la conciencia. Todos, absolutamente todos. Porque si no estuviésemos conectados no estaríamos aquí. Pero algunos tienen un hilillo que casi no se rompe, ¿no? Y otros tienen un... ¿Ok? Se trata de eso. Ampliar la conciencia es eso. Es dejar de polarizarse, dejar de posicionarse. Y tú puedes gustarte lo verde o lo rojo, pero ya que empleo los colores, el verde no existiría sin el rojo, porque ambos son complementarios. Son complementarios. Es más, los dos juntos, cuando es un tinte, se convierten en negro. Y cuando son luz, se convierten en blanco. ¿Entienden? Hasta el mismo mundo nos lo está mostrando. La luz se muestra en una infinidad de colores que se muestra en el espectro. ¿Se pueden imaginar la luz sin un color? No. Por eso el mundo dual es el mundo de la experiencia. Todo lo que nosotros hemos recibido de nuestros ancestros, lo que sea, lo tenemos que vivir para darle otro sentido, el que no pudieron dar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Muy bien, seguimos. Otra cosa una forma de tomar conciencia. Yo solamente voy a darles pequeños recursos, pero que sirven lo que se te repite en tu vida. Ustedes repiten experiencias y les juro que no ha sido porque han pasado por debajo de una escalera, se lo aseguro. Ni porque han visto un gato negro, tampoco.
Ni porque han pisado una mierda de gato, tampoco. Ni porque tengan un mal karma, tampoco. Ni porque Dios les ha enviado una cruz. Dios no envía cruces a nadie. Tiene otro trabajo que enviar cruces. La faena que le damos para reparar toda la mierda que hacemos, hostia. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Entonces, una cosa, cuando yo repito una experiencia, cuando siempre se me están repitiendo experiencias, ¿cómo es posible que yo siempre me enamore de los mismos hombres, de las mismas mujeres, y lo único que cambia es el puto nombre? ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo me enamore de hombres que no quieren tener hijos con lo que yo quiero tener hijos? Digo, tú tampoco quieres. ¿Cómo yo sí que quiero? Sí, este sí. El 97% no. ¿Qué es el que manda? Tranquilos todos, ¿eh? La psique tiene un 5% del que se piensa que es inteligente, pero esto es el tonto del culo. Y el 97% o el 95% que es el que dirige nuestra vida. Y siempre gana. Siempre gana. Solamente deja de ganar cuando nos hacemos conscientes de esa fuerza que hay en nuestro inconsciente, ¿me siguen? Que la estamos proyectando constantemente, ¿me siguen? Y me doy cuenta de que esta es la oportunidad que tengo yo para conocerme a mí mismo y, por lo tanto, cambiar mi vida. Me he explicado bien, ¿no? Se entiende al menos. Tan simple como esto. Como me resista, voy creando más mierda dentro del inconsciente y acabará manifestándose en mi vida. Esto vendría a ser... Hoy estaba viendo un programa de geología de las placas tectónicas. Estaba viendo el terremoto que hubo en Kamandú, documental, que pasó bastante desapercibido. Entonces hay las placas tectónicas que se van haciendo esto, ¿no? O sea, ¿ok? Aquí está el Everest y toda la historia. Pero cuando se encallan, van acumulando tensión. Van acumulando tensión. Y esa tensión, al final, crea el terremoto. Pues esto es como funciona la psique igual. Cuando tú te resistes, es que mi marido no me quiere. ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no me compra flores? ¿Ya se lo has dicho? Debería de saberlo. Mira que los hombres somos tontitos. Debería de saberlo. Y eso se va acumulando y al final se te presenta en la consulta y dices que yo me quiero separar de mi marido. Y digo, ¿y sabes por qué? Y dice, es que se acabó el amor. ¿Cómo que se acaba el amor? ¿Es como que se acaba la sal? Algo tuvo que pasar antes de que se te acabe la sal, ¿no? Pero no nos olvidamos de que soy un intransigente, que estoy esperando que cambie, que me gustaría que hiciera, que no hiciera, que se vistiera, que se dejase vestir, etcétera, etcétera. Y yo sufro. ¿Y sabes por qué sufro? Para joderle. Claro. Para que se entere que yo sufro por su culpa. Porque eso sí, la culpa, ¡ay, la culpa! Si la culpa es fantástica para joder al otro, ¿sabes? Entonces el otro se siente muy culpable, muy culpable, y se va encogiendo así. Y tú. Así funciona el mundo. Uno jodido y el otro también. Uno que cree que tiene razón y el otro que no sabe qué le está pasando. ¿Eh? Bien. ¿Cuántas veces discutimos por lo mismo? ¿Cuántas veces perdemos el humor con nuestras personas que creemos que amamos por una pendejada? Que a veces decimos, hostia, ¿te has dado cuenta que estamos discutiendo por una chuminada? ¿Sí? Pues esto es un programa. Esto es hipnosis. Cuando somos rígidos con nuestras creencias, no podemos percibir las cosas de otra manera, ni queremos tampoco. Y cuando nos flexibilizamos, cuando empezamos a cuestionar a nosotros mismos, entonces realmente nos abrimos a las infinitas posibilidades. Por eso les digo aquí que realmente nuestros síntomas, nuestros dolores y nuestros sufrimientos y nuestros sacrificios, todas esas historias que tanto nos gustan, lo único que hacen es alimentar nuestras desgracias y nuestra vida de porquería. Porque no tenemos el mínimo sentido común, que es al menos común de los sentidos. Y en la humanidad, yo siempre tengo una teoría,
muy calenturienta. Aunque esa teoría muy calenturienta, la vida me contestó que tenía razón cuando un niño autista de 8 años hizo unos dibujos exactamente lo que yo voy a decir ahora, el mismo dibujo. Y estaba la madre aquí y me dijo, eso que acabas de decir lo dibuja mi hijo que no entendía los dibujos y ahora lo entiendo. Yo dije, yo he llegado a la conclusión que en el planeta Tierra se nos meten toda la basura del universo la meten aquí. Y ponen un planeta bonito, a ver si el planeta bonito los cambia. No, jodemos el planeta. Y entonces debe haber un campo electromagnético y en la Luna y en Marte tiene que haber los extraterrestres con unos cañones de láser y el primero que se escape, ¡piu! Porque dicen, como se escape un virus de estos que hay aquí en la Tierra, nos joden todo el universo, aquí encerrados. Y va el niño y me pone un dibujo con la Tierra, un cañón grande de láser y un extraterrestre cabreado. Dice, pero si esto es lo que digo yo. Digo, uy, a ver si va a ser verdad. Pues claro. Digo, el niño no me habrá oído decir eso. Y dice, no, el niño pinta esto. Es autista. Y dibuja unos dibujos, vamos, que ahora ya entendemos. Bien, quien tenga oídos para oír, que oiga, y entendimiento para entender, que entienda. ¿Estamos? Tú piensas sabiamente, ¿eh? La sonrisa esta. Muy bien. Vamos a cambiar de paradigma, que es la propuesta de la conferencia de hoy. Hasta que no hacemos nuestras creencias conscientes, somos incapaces de decidir si mantenerlas o cambiarlas. Mirad, eso tampoco lo hemos dicho nosotros. Eso ya lo decía Carl Gustav Jung, que decía, todo aquello que no hagas consciente en tu vida, le vas a llamar destino. Carl Gustav Jung. Por lo tanto, ese destino no está fuera, está en tus manos. Por eso la conferencia se llama Tú eres la clave de tu bienestar. No vamos a buscar nuestra clave de bienestar en el vecino, o en el Himalaya, o en el vórtice más energético que hay en la Tierra, o en las profundidades más profundas de los océanos, porque allí están todas las energías. Somos energía, somos información. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es desarrollarla. Seguimos. La información nunca se pierde. Y ahí tenemos la epigenética transgeneracional, que es la epigenética, es la ciencia que estudia cómo el ambiente modifica y desactiva esos interruptores y permite desbloquear esos interruptores bloqueados, valga la redundancia, genéticos, y se pueden expresar proteínas o sustancias que antes no podíamos. Y una de las cosas que ya se está demostrando es, por ejemplo, Raquel Yeruda, por el nombre de que es judía, investiga cómo afecta a las generaciones de las familias que pasaron el Holocausto. ¿Qué información llevan? Y descubrieron, por ejemplo, que habían algunos niños que habían desarrollado la capacidad de vivir y alimentarse con el mínimo comida posible. ¿Por qué? ¿No saben la respuesta o se la imaginan? Yo se la digo. Porque sus madres o sus abuelas pasaron una terrible hambruna y el inconsciente no juzga, envía esa información a las siguientes generaciones y les permiten adaptarse. Ustedes me dirán, bueno, pero ahora no hay hambruna. Dice, pero eso el inconsciente no lo sabe. El inconsciente siempre te envía un sufrimiento, algo realmente impactante emocional, para que las generaciones futuras no sufran esa experiencia. O sea, les adaptan a que si no hay comida, pueden vivir. Porque la supervivencia es lo más importante que existe aquí. ¿Está claro esto? Si eso se ha descubierto, entonces ya nos están demostrando hasta qué punto heredamos las informaciones de nuestros ancestros. Bien. Nisa Carey, en su libro La revolución epigenética, también doctora, nos dice: diversos estudios recalcan la importancia de conocer las experiencias de nuestros padres y en especial del ambiente emocional en el que somos concebidos. Muchas veces, muchas mujeres me dicen, yo no entiendo cómo mis dos hijos son tan diferentes. Digo, yo sí. Yo se lo voy a explicar. Primero,
A que uno es muy diferente al otro. Y dice, sí, parecen como el blanco y el negro. Digo, perfecto, porque se complementan. La mierda que lleva usted en el campo transgeneracional se tiene que mostrar en las dos polaridades. Por ejemplo, vemos allí una familia de los años 60 y vemos la familia, el marido con la corbata en la americana, la mujer bien puesta así, los niños allí todos con la corbata tal y cual, y al lado una. Pelo largo, no lo llevaba verde, pero me parece que sí. Estaba puesto así, con una chaqueta 3 tallas más grande, los pantalones raídos, y dice, ¿y esta quién es? Esta es la oveja negra. Esta es la que permite que los demás vivan. ¿Saben por qué lo sé? Porque yo he sido la oveja negra de mi familia. O sea, todos allí, católicos, apostólicos, romanos, etcétera, etcétera. Yo era el impresentable. Mi madre estaba convencidísima que yo había pactado con el diablo. O sea, lo tenía claro. Bueno, quizás sí. El diablo trabaja en la sombra, yo estaba en la sombra. Yo era la oveja negra. Entonces, siempre digo, bueno, la puta y la monja. No se rían, es así. No, la puta no es la buena, ni la mala. Es una polaridad. No sé si me estoy explicando. Aquí hay una creencia que es tener sexo, no vas a entrar en el paraíso. Y aquí le den por culo paraíso y me follo todo lo que hay por delante. Es así. Es así. Es así como funciona. El mundo es muy divertido. Oye, cuando les pillas el truco, es la hostia. ¿Por dónde hay que caminar? Pues por el camino de en medio. Y a veces vas por aquí y a veces vas por allá. Pero ni eso es bueno ni aquello es malo. Que este es el gran error. El gran error es categorizar las cosas como buenas y malas. Y eso se le llama el árbol del conocimiento. ¿Y saben por qué se le llama el árbol del conocimiento? Porque el árbol del conocimiento está las cosas buenas y las cosas malas. Pero el árbol del conocimiento no es que hay que mantener las cosas buenas y hay que apartarse de las cosas malas. No. El árbol del conocimiento es cuando integras lo que piensas que es bueno con lo que piensas que es malo. Y entonces adquieres el conocimiento. Y esta es nuestra propuesta. Que ustedes desarrollen el conocimiento. No que tengan conocimiento, que lo tienen. No hay nadie que no lo tenga. Pero sí que lo podemos negar. Y negamos el conocimiento cuando juzgamos al otro como malo o como bueno. ¿Me estoy explicando? Oye, y además descansa la hostia dejar de juzgar. ¿Es verdad? Bien, dice Anissa Carey. Cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo. Y dice, en los 3 primeros meses. ¿Ok? Eso es lo que dice. Otro nos dice, Brian Diaz y Kerry Riesler nos dice, las experiencias de los padres, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Si hay un ser en la Tierra que está fuera de todo equilibrio, es alguien que es tan prepotente que se piensa que está por encima de la creación y no solamente piensa que está por encima de la creación, sino que piensa que puede disponer de la creación como si fuese suya. Si ustedes han visto la película de Salvar a la Tierra de Keanu Reeves, si no, véanla, él es un extraterrestre que llega con un robot grande y de él hablan con los jefes y dice, venimos a salvar a la Tierra. Y allí está la presidenta de los Estados Unidos y dice, no, si todos lo controlamos, todos muy bien. Dice, no, venimos a salvar a la Tierra de ustedes. Porque ustedes se lo cargan todo. Son unos parásitos. Es una película que hace años, que uno ya tiene una edad, no sé. Bueno, me parece que no es ni en color. Bueno, hubo una que no era en color, luego hicieron otra, la de Keanu Reeves en color. Pero esa ya la había visto de pequeño. Fíjense bien. Somos
los que llamamos Homo sapiens, que somos insapiens, insapiens parafraseando a Margolis, doctor en biología, que era la esposa de Carl Sagan, que ya no está en este mundo. De eso es tomar conciencia. No podemos hablar del otro, porque el otro, nosotros vivimos en una casa muy pequeña, que nos parece muy grande, pero cuando te lo miras desde el universo, somos una... allí. Y encima nos peleamos como si fuésemos importantes. En fin. Por eso Sigmund Freud nos dice, no es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. O sea, Freud ya nos dice muy claramente de que tú no puedes mantener un secreto, porque ese secreto se acabará manifestando muy probablemente en la tercera y en la cuarta generación. ¿Se acuerdan ustedes, si conocen un poco la Biblia o han leído un poco la Biblia, que, bueno, sobre todo el Nuevo Testamento, que Jesús decía, y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación? ¿No lo saben eso? Bueno, pues sí, yo eso lo digo yo. Que está escrito, yo no lo digo yo, está escrito, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la información, quiten la palabra pecados, que eso es manipulación, La información, los secretos, ¿entienden?, de nuestros padres se heredarán hasta la tercera o cuarta generación. Es más, quiero que entiendan una cosa y observen sus vidas a partir de ese momento. ¿Para qué me pinto yo el color verde, el pelo? ¿O para qué yo hago esto o hago lo otro o me visto de esa manera? ¿Me siguen? O sea, no tiene que pasar nada grave para que ustedes piensen. Porque cuando uno se empieza a acostumbrar a pensar así, se dará cuenta de hasta qué punto estamos dormidos y hasta qué punto estamos en Zombielandia. Por eso a la gente le gustan tanto las películas de zombies. Porque se ven a sí mismos. Mira, mi hermano mayor. Somos zombies. Es muy divertido. Cuando lo ves así, te partes del culo, de risa, claro está. Muy bien. Veamos un ejemplo real. Ya he contado varios, pero aquí hay otro. Bien, esto lo hice en mis clases. A veces hago cosas... A ver, digo, algo que realmente... Un recuerdo que le haya impactado mucho. Es una pregunta que suelto así, ¿no? Como quien suelta confeti. Pum. Y uno dice, levanta la mano, dice, ya tengo uno. Pues me dice, muy bien. Dice, descríbeme la situación. Eso es muy importante. Descríbemela. Me dice, tengo 11 años. Y mi padrino tiene muchos camiones. Esto es un chico creo que era de Chile. Y mi padrino tiene varios camiones. Y mi primo y yo estamos lavando las llantas. Con 11 años. ¿Ok? Y me despisté. Me aparté, porque os podéis imaginar unos niños de 11 años cómo pueden limpiar las llantas, ¿no? Serios, no están así. Mojan, se tiran no sé qué. Y con esas, él hizo un movimiento brusco, se desapartó. Y en esas pasaba un camión. Y casi se lo lleva por delante. Y el padrino lo cogió por la pechera y le pegó un par de guantadas que le puso una cara nueva. ¿Ok? Y eso se le quedó grabado. Y desde aquel día odiaba a su padrino. ¿Y saben qué se dedicó ese chico cuando fue mayor? A la seguridad de los transportes internacionales. Es que me gustan mucho los camiones. ¿Me siguen? Ese impacto emocional, el inconsciente ata todo. El camión, la vida. ¿Me siguen lo que estoy explicando? Lo engancha todo. Y él sintió que perdía la vida. Eso sí que lo vivió, Y se dedicó una cantidad enorme de años de su vida a la seguridad internacional de los camiones. Porque me gustan mucho los camiones. Yo tengo un amigo que adora los caballos. Adora los caballos. Y nació con pies equinos.
Qué casualidad, ¿verdad? Pero si el Maestro Jesús ya lo decía, no existe la casualidad en el universo. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. No puede ocurrir nada porque sí. No estás en un lugar equivocado. Estás en resonancia. Todo el universo es información. Todo resuena. Y tu conciencia, escúcheme bien lo que les voy a decir ahora porque es la clave. Como usted vibra, usted va a vivir unas experiencias. Su vibración marca cada situación de su vida. No son conscientes de eso. Por eso se llama, tú eres la clave de tu bienestar. Porque es imposible que tú estés en un sitio, es que es imposible ni que usted se haya sentado aquí por casualidad. ¿Usted dónde es? ¿De Perú, de Colombia? ¿Dónde usted? México. Ah, verdad, México. ¿Pero vive usted aquí? Mira, aquí hay una italiana que ha venido hoy a verme a mí y se marcha mañana. ¡Hostia! ¿Dónde está esa italiana? Aquí. ¿Y tú has venido a Alemania para verme a mí marcharte? Mire, hago mis consultas en Rubí. ¿Sabes cuánta gente viene a mis consultas de Rubí? Ni uno. Ni uno. Estoy en el lugar adecuado. Estoy en el lugar donde nadie me conoce, como quien dice. No vienen a verme a mis consultas. Pero cuando se hablaba de Jesús, decía, ¿quién puede salir bueno de Jerusalén? ¿Dónde era? De Nazaret, gracias. Ahora me había quedado yo con la... ¿Quién puede salir, qué puede salir bueno de Nazaret? Pues, ¿qué puede salir bueno de Rubí? ¿Eh? Bueno, aparte que yo no nací en Rubí, yo nací en Olesa de Montserrat. De Olesa de Montserrat. Al peu de la Moreneta. Pues mira, yo tampoco no sé, bueno, algunos sí. Este es de Olesa. Que sí? ¿Ves? Está de Olesa. Bueno, menos mal que hay uno de Olesa. ¿Y no ha venido tu amiga, la que me cuidó cuando era pequeño? No, está ocupada ahora. ¿Está ocupada? Pues si fue mi madre durante 2 años. Pues sí. Sí, por eso lo sé yo. Estaba en una conferencia y una señora se levanta y dice, hola, Enrique. Dice, hola. Digo, todo lo que has dicho de tu madre tiene razón. Digo, ¿y así? ¿Por qué? Dice, porque te cuidé yo durante 2 años. Los 2 primeros años de tu vida te cuidé yo. Tu madre estaba muy ocupada. Digo, no sé qué hacía, pero solamente tenía un hijo que eras tú. Y dije, gracias, Señor. Muy bien, seguimos. Otra. Esa soltera sí. Eso va para las mujeres. Digo, a ver, mujeres. Claro, si estamos hablando de los espejos, ¿sí o no? Pues cada uno le pongo el espejo. ¿Qué es lo que más te molesta de tu marido? Y salta uno. Yo, ¿qué es lo que más te molesta? Y me dice, no soporto, que cada día a las 7 de la mañana, oye la tía, cada día a las 7, no a las 7:05, no a las 7, tenga que despertar a mi marido y decirle todo lo que tiene que hacer. Y dice, y no se levanta. Y siempre se termina levantando cuando nos vamos de mi casa, mi hija y yo. Coño, claro. O sea, ¿cuándo se va a levantar si no? Dice, no, y tú. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué le decía tu madre a tu padre? Desde pequeña, digo yo, que es donde se quedan las cosas grabadas. Dice, mi madre me decía, a tu padre siempre tengo que decirle lo que tiene que hacer. Y luego la siguiente pregunta, ¿y tu marido no hace las cosas? Y dice, sí, lo hace todo perfectamente, pero tú solo recuerdas cada mañana. Esta es hipnosis. Y se queda mirando y dice, ostras, qué sutil es esto. ¿Sutil? Modo robotito. Tienes que hacer esto, después lo otro. Y la jodida cada día dice lo mismo. Y el marido, que la debe amar hasta el infinito. ¿Por qué la ama hasta el infinito? Porque también está en modo robotito. Porque para que este hombre tenga la robotita pesada esa, tiene que estar programado por otra robotita que es su santa madre. Y su santa madre le decía, hijo mío, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y el tío ya está hipnotizado. Y cuando viene su esposo y dice, tienes que hacer eso, él está en... Porque claro,
El inconsciente no diferencia entre mi madre y mi esposa. Es la misma pendeja que dice las mismas cosas. Es el ego que diferencia entre mi madre y mi esposa. En realidad estoy tan enamorado de mi madre que me busco una esposa que sea complementaria o clavadita a ella. Y luego decimos que nos enamoramos. Bien, dejen la palabra enamoramiento y quédense con resonamos. Ay, qué bien que resonamos. Si se dicen los jóvenes dicen, ay, qué buen feeling. Estamos en la onda. Yo no creo que ese señor... Yo no creo que este señor... Hoy me das, tío, gracias, de verdad. Yo no creo que este señor se junte con unos neonazis. Yo creo que no. Pero son complementarios. Te estoy dando una pista, campeón. Ya que te utilizo, te estoy dando... Son complementarios. Unos van con las cabezas rapadas y otros no. ¿Estamos? Quiero que entiendan eso. Solamente quiero que entiendan eso que estoy explicándoles. Bien. René Descartes nos decía, es fácil pensar. René Descartes, el francés aquel, que pensaba tanto, dice, es fácil pensar que las aversiones extrañas de algunos que les impiden soportar el olor de las rosas, la presencia de un gato o cosas semejantes, provienen únicamente de que al comienzo de su vida objetos parecidos les molestaron o bien les afectaron molestando a su madre cuando estaba encinta. Eso no hace 2 días, Ni epigenética ni epigeноstias, Eso ya lo sabía antes. Esto ya se había dado cuenta antes. Se llama la ciencia de la experiencia y de la observación. ¿Estamos? Y dice, pues es muy seguro, que no lo podía demostrar, que hay una relación entre los movimientos de la madre y los del niño que está en su vientre, de forma que lo que le molesta a uno daña al otro. ¿Vale? Ahora ya le podemos decir, René, descansa. Descansa, que ya hemos encontrado la epigenética. Muy bien. Quiero hacer un reconocimiento al psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis algunos dicen que no sirve para nada, pero eso tampoco es eso. Psicoanálisis al menos nos metieron en su gran descubrimiento o tomar conciencia de que hay una mente que está, la psique, el inconsciente, y yo pienso que esto, chapó. Y dentro de los psicoanalistas están por ejemplo, los junguianos, que yo soy un enamorado de ellos, pero también están esos psicoanalistas que entreveyeron y comprendieron y desarrollaron toda la teoría transgeneracional y todo el tema de geniograma o árbol genealógico, donde se dieron cuenta de hasta qué punto las informaciones se repiten en nuestra vida. ¿Ok? Y han hecho un gran estudio y que nosotros hoy en día aprovechamos, utilizamos a un nivel práctico y sobre todo la epigenética viene a demostrar precisamente esto, de una forma científica. ¿Ok? Aunque algunos se resistan, como siempre, pero yo no espero que se mueran para que el paradigma triunfe, como dijo alguien, ¿no? Dijo, para que un paradigma triunfe tienen que morirse los que se resisten. Tampoco quiero esto, coño, que cada uno viva con sus historias, pero que no condene a los demás. ¿Estamos? Porque les recuerdo que si mirásemos un poco la historia nos daríamos cuenta de que las cosas que antes estaban prohibidas ahora son las cosas más normales del mundo y resulta que y ahora prohibimos otras, ¿no? Y que el día de mañana también son las más normales del mundo, ¿no? Al final somos patéticos hasta para no darnos cuenta ni de esto, ¿no? Que si pensásemos un poquito. De hecho, la historia se repite. ¿Saben por qué se repite en la historia? Porque no aprendemos de ella. Es así de simple. Bien. Josephine Hilger, la señorita que ustedes ven aquí, en el año 1953, en una revista de New York relacionada con el tema del psicoanálisis, habla del síndrome del aniversario, refiriéndose a las circunstancias en la misma edad o en la misma fecha. Voy a explicar un caso real de una persona que trabaja conmigo, es una docente. O sea, que lo tengo, que sé todos los detalles, que no los voy a explicar todos, pero ahí están. Dice, es una mujer que a los 25 años le sale un queloide, que es un tejido cicatricial, a esta altura.
Bueno, más o menos entre las dos mamas, más o menos la zona del corazón. Aquí, ¿ok? Un tejido cicatricial pues es como, bueno, como si te operan, te queda una cicatriz, queda como un bulto, ¿no? Y le sale a los 25, le empieza a picar y le sale. Pero, es más, nosotros ya solo lo habíamos visto. Pero un día preguntamos, oye, ¿qué te operaron de aquí? La pregunta, ¿te operaron de aquí? Y dice, no, me salió solo. Y nos cuenta la historia. Dice, mira, yo tenía Antonio, mi tío, tenía una hermana casada y con 2 hijos y fue asesinada por su marido a los 25 años. El amigo, digo el tío, estuvo 3 días en estado catatónico que se pensaba que se iba a morir. Entonces, él no podía tener hijos y mis padres estaban embarazados y yo nací en la fecha en que esa tía fue asesinada. Y mis padres inconscientemente dijeron, Antonio, ya que no puedes tener hijos, vas a ser el padrino de nuestra hija. Pero para el inconsciente, que seas el padre o seas el padrino, esto no tiene nada que ver. No entiende de biología. ¿Me siguen? Bien, la cuestión que mi amiga, porque es una amiga mía, a los 25 años le sale esa cicatriz. A la misma edad que fue asesinada y en el mismo lugar donde recibió cuchillazo la hermana de Antonio. ¿Me siguen? Y el tamaño de la cicatriz era exactamente al tamaño de la hoja. ¿Y ahora cómo se les queda el cuerpo? Sí, sí. Todo se queda guardado. Y ustedes me dirán, pero si no era su hija. Digo, sí, ¿eh? Y la prueba, por ejemplo, la tengo yo con mi hija. Mi hija, que no soy su padre biológico, pero he sido su padre físico desde que ella tenía 2 años. Y la nieta, cuando me ve a mí, se vuelve loca. Y mi mujer me dice, pues si tú no eres el padre biológico, dice, no hay biología que valga. Solamente existe la biología emocional. Si la madre me ve a mí como un padre, su hija me va a ver como el abuelo. ¿Me siguen? Y cuando están haciendo un Skype, y porque a mí eso, la niña pregunta, ya la vi. Y salgo y digo, y hace. Y mi mujer dice, digo, eso va por categorías. ¿Para qué les explico eso? Les explico eso porque el inconsciente no sabe del padre biológico, la madre biológica. ¿Entienden lo que les quiero decir? Solamente sabe de dónde tú pones la emoción. ¿Queda claro? Muy bien, seguimos entonces. Annie Susenberger, otra psicoanalista y una especialista, bueno, ella no sé si está viva porque cuando yo hablo de ella, la conocí, tenía 90 y pico de años. Me parece que ya no está en el mundo de los vivos que no saben que están muertos. O sea, aquí pensamos que estamos vivos, ¿eh? Vivos somos, pero vivos no estamos, ¿eh? ¿Queda claro esto? Nos hacemos el vivo. ¿Eh? Bien, dice, lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras, se expresa después con dolores. Sin embargo, se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer en nuestra propia historia. Lo que viene a decir Annie Susenberger es que nosotros repetimos las historias de nuestros ancestros no para que nos toquen las narices, sino para que tengamos la oportunidad de trascender esa información y salvaguardar ¿a quién? A los descendientes. Y entonces cuando te conviertes en un salvador, evitas que tus descendientes repitan la historia porque tú has dado salida a esto. ¿Estamos? Por eso, muchas veces en mi consulta hay gente que toma conciencia y ya les aviso, se te va a repetir la historia. Y dice, pero ya he tomado conciencia. Dice, precisamente, ya que has tomado conciencia, hay que hacer la prueba del algodón. ¿Saben cuál es la prueba del algodón? Pues hay que ver si realmente está limpio. Entonces tú tienes que vivir la experiencia otra vez para que tú pongas en práctica tu nueva percepción, tus nuevas creencias, tu nueva forma de ver y entender la vida. ¿Me estoy explicando? Bien, seguimos. La toma de conciencia. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y eso de tomar conciencia, cómo se hace? Digo, mira, ya no has entendido nada. Digo, no hay un cómo, ni un cuándo, ni un qué manera. La toma de conciencia es, ándale, es esto. Es un darse cuenta. Es un instante, no es...
voy a tomar conciencia. No. Tomar conciencia es ver las cosas de una manera y de repente verlas de otra. Vendría a ser como el camino de Damasco de San Pablo, ¿no? O sea, es un relámpago. Y aquello que perseguía pasó a defenderlo. Pues es algo así. Entonces, la toma de conciencia, hay que poner palabras porque hay que ponerlas, vendría a ser como comprender que nunca vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Se acuerda que hemos empezado así, ¿no? O sea, de hecho, cuando alguien critica a alguien, habla más de sí mismo que del otro. Hasta tal punto es así que si vemos un defecto en una persona y decimos, uy, fulanito es. Y cuando hablan de fulanito, fulanito es. Bueno, fulanito también tendrá otras cosas. No, es. Entonces, el es, cuando hablamos de fulanito, fulanito es. No hay más cosas que aquello que veo. ¿Sí? Sin darme cuenta que yo estoy exagerando mi propio defecto o aquello que yo creo que tengo en mí un defecto. Por eso está escrito que vemos la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga que está en el nuestro. O para que yo pueda ver un defecto o un pecado en el otro, antes tengo que haberlo condenado en mí mismo. ¿Estamos? Eso ya hace tiempo que se dijo también, ¿eh? Bien, por lo tanto, nuestra interpretación de lo que llamamos realidad es la correlación que hay en nuestro programa inconsciente. Por lo tanto, yo siempre estoy viéndome a mí mismo cada instante y cada momento. Y lo divertido, ¿saben lo que es lo divertido? Es reírte de eso. ¿Has visto cómo viste esa? Si será puta, y tú dices, ¿para qué he dicho esto? ¿Para qué he dicho esto? ¿Qué estoy proyectando yo? Con sentido del humor. ¿Me sigue? El sentido del humor solamente lo tienen las personas que saben integrar las polaridades. El sentido del humor muestra la sombra. Y el sentido del humor ha hecho los humoristas porque dicen cosas con humor que si las decimos en serio, la gente se jode y se pone muy triste. Ay, ¿qué dice? Pues lo diremos con humor. Entonces nos reímos de nosotros mismos, ¿Estamos? Yo llegué a meterles a los argentinos, allí dije, utilicé al Papa Francisco, tengo que reconocerlo. De hecho, es verdad. Yo soy un friki del Papa Francisco, pero yo soy un friki de él. Él es argentino y ha escrito un libro, no me acuerdo cómo se llama, me sabe mal no decirlo, se ve me gusta dar la referencia, pero no me acuerdo. Sorry, Papa. Y dice, los argentinos, cuando se quieren suicidar, se suben a su ego y se tiran. Pero ahora voy a contar uno de catalanes, para compensar. Hay que compensar. Es un catalán, un sevillano y un negro. Y están en un paritorio. ¿Sabes lo que es un paritorio? Pues allí donde paren las mujeres. Y llega el doctor y le dice, vengo a decirles que hemos tenido una confusión y se nos han mezclado los niños. ¿Cómo que se los han mezclado? Dice, no sabemos quién es el padre de quién. Y sale el sevillano cagando hostias para adentro, agarra a un niño y sale con él. Y se lleva al negro. Y le dice, oye, el negro, ¿no crees que se quitase a mí? Y le dice, yo, antes de llevarme el catalán, me llevo al negro. Bueno, para compensar. Dice, yo no me arriesgo. Y como buen catalán que soy, voy a contar otro chiste. Voy a contar otro chiste de argentinos.
Y como los catalanes tenemos la habilidad de hacer buenos negocios, hemos descubierto cuál es el mejor negocio. Y eso se lo solté en Argentina, ¿eh? Y todos se partían el pecho. Y le dije, ¿saben cuál es el mejor negocio que existe en el mundo? Y todos, ¿cuál? Y dice, hay que comprar a un argentino al precio que vale y venderlo al precio que cree que vale. Bueno, en fin. No hay nada más sano que reírse de uno mismo. Porque el otro no existe. Entonces, cuando yo me río del vecino, estoy sacando mi sombra a pasear. Por eso el sentido del humor se emplea tanto y gusta tanto a la gente. Y por eso los sentidos de humor en las diferentes culturas también son diferentes. ¿Eh? El humor inglés, ¿eh? El chiste de andaluces, por ejemplo, no tiene nada que ver con los catalanes. Sobre todo el sevillano se llama al que no es negro. Digo al negro, perdón, al que no es... Bien, bromas aparte. Tomar conciencia es darte cuenta, comprender que aquella persona que tú pensabas que había hecho algo malo, pues hizo lo que pudo. Por ejemplo, el padrino de aquel chico que casi lo atropelló un camión. Cuando yo le puse en el papel de su padrino y le dije, y te dices, tú eres tu padrino y estás viendo a tu apadrinado que están a punto de atropellarle. Y el tío se estremeció y pensó, ostras, si se llega a morir, ¿cómo se lo digo yo? Me dice, ¿cómo se lo digo yo a su padre? ¿Qué responsabilidad? Digo, ¿has visto? ¿Y no te ha cogido un poco como que te ha subido un... ¿eh? Me dice, pues sí. ¿Y qué ves? Mira, si no lo mato, que me lo mato yo. Digo, esto fue lo que hizo el padrino. Y se le pasó. ¿Me siguen? Ya no lo vio igual. Fue una comprensión. ¿Queda claro? Por eso, ustedes no tienen que perdonar a nadie. Antes tienen que comprender. Y cuando comprenden, no perdonan. Eso se llama compasión. ¿Queda claro? El perdón siempre implica culpabilidad. La compasión es saber que tú no estabas viendo las cosas como realmente las tenías que ver. ¿Queda claro, familia? Eso es tomar conciencia. Muy bien. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Pues aquí les doy 4 recursitos para que se los lleven a casa y lo empiecen a practicar. No hablen de los demás. Nunca. Mi marido no me compra flores. Yo no me compro flores a través de mi marido. ¿Me las voy a comprar yo? Porque igual mi marido no lo sabe. Y cuando mi marido me vaya comprando flores, igual se inspira algún día. Pero no lo hago para que se inspire, sino que a partir de ahora no me voy a comprar flores yo. Se las voy a regalar a mi marido. A ver si se entera. Bueno, en fin. Saber que lo que te altera está en ti y comprender que todo está relacionado con nosotros y comprender que nos relacionamos con personas que nos complementan constantemente. No vayan a la India, ni al Tíbet, ni al Nepal, ni a donde quiera buscar los maestros. Normalmente dormimos con ellos. Dios es tan amoroso que te hace que te resuenes con alguien, que se te caigan los párpados y unas cosas, y que unas cosas por aquí, y unas cosas por aquí, y al final te casas, y llega un día que esa se separa, y tú dices, ¿en qué estaría pensando yo aquel día? Tranquilo, no pensabas, por eso lo pillaste, porque si llegas a pensar no lo pillas, ¿eh? No pensabas, lo pillas, pero luego cuando la gente se enfría, se piensa que se tiene que separar y entonces es cuando realmente puede renacer la auténtica relación. Porque todo lo que sube, baja y luego se equilibra. ¿Ok? ¿Me van siguiendo, familia? Muy bien, perfecto. La conciencia de unidad y el presente es lo mismo. No existe el pasado y no existe el futuro. Siempre estamos en un instante aquí y ahora. Si te disgusta algún aspecto de la vida, te estás resistiendo a la conciencia de unidad. Estas resistencias forman parte de nuestra sombra. Comprenderlas es la clave para despertar, que es lo que estoy explicando en esa conferencia y esta tarde. Por eso, la gran dificultad es que ustedes entienden lo que yo les estoy explicando porque ustedes son inteligentes. Pero van a hacer algo que también denunció de alguna forma Jesús, y fue lo siguiente: no se pueden servir a 2 amos.
No puedo decir, aquí conciencia de unidad y aquí no. No. La conciencia de unidad siempre es. Y les voy a decir otra cosa. Quienes más les jodan, quienes más les hagan sufrir, ahí tienen el tesoro. Porque es tan importante, o más importante, saber qué proyecciones recibo que antes que saber qué proyecciones estoy dando. Porque cuando haya bastante gente que te vaya proyectando lo mismo, párate un segundo y no pienses que los demás están equivocados, que quizás tengas que aprender algo tú. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Muy bien, seguimos. Tal como estoy diciendo, proyectamos en los demás nuestra sombra. La complementariedad con los demás es una apariencia, pues vemos en ellos aquello que no reconocemos en nosotros, que es lo que estoy explicando ahora. Muy bien, y también se lo he explicado antes, la conciencia de unidad se expresa a través de la dualidad para trascender lo aparentemente opuesto. Como pueden ver, esa fotografía es perfecta para lo que quiero explicar. O sea, al final vivimos en... Perdón, no hay aquí... No hay, vivimos, realmente la montaña se refleja en el agua y el agua es un arquetipo de la mente. ¿Estamos? Por tanto, aquello que vemos en el agua, ¿me siguen? Está en nuestra psique. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. El sentido simbólico del síntoma, vamos a centrarnos ya en el síntoma. Ya he hablado un poco del sentido simbólico y voy a coger un libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos y dice lo siguiente Jung. Un paciente, por ejemplo, que se enfrenta con una situación intolerable puede provocar un espasmo que siempre que trate de tragar, no puedo tragarlo, decimos. Es que no lo puedo tragar. No lo puedo tragar. En situaciones análogas de tensión psíquica, otro paciente, en situaciones análogas, no está diciendo diferente, otro paciente tiene un ataque de asma y no puedo respirar el aire de esta casa. El tercero sufre una peculiar parálisis de las piernas, no puedo andar, es decir, ya no puedo andar más. Dice, tales reacciones físicas son solo una forma en que los problemas que nos inquietan pueden expresarse inconscientemente. Y sigue. Pues no sigue porque eso sigue, no sigue aquí, porque pensaba que seguía otra cosa. Él realmente dice que él podría explicar muchas historias de esas, o muchos síntomas de esos, pero la misma situación no tiene por qué provocar el mismo síntoma. ¿Me estoy explicando? Al final, el síntoma que yo estoy expresando es como yo estoy viviendo la experiencia. No hay una correlación lineal, este síntoma, ese conflicto. ¿Me sigue? Sino que cada uno lo vive de una forma diferente. Algunos lo pueden vivir pues, de un modo respiratorio, otro de un modo articular, otro de un modo mental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siendo el estrés exactamente lo mismo. Por eso nosotros, el síntoma nos ayuda, pero al final hemos de buscar la historia. ¿Cuál es la historia? Muy bien. Sobre el síntoma, dice Ken Wilber, en La conciencia sin fronteras, ya ha dicho antes, cuando intento expulsar mi sombra, no me libero de ella. O sea, yo intento expulsar mi sombra cuando hablo del otro, cuando critico al otro y cuando proyecto en el otro mi culpabilidad, creyendo que si yo proyecto mi culpabilidad en el otro, yo me voy a deshacer de ella. Cuando en realidad es cuando me vuelve. ¿Queda claro esto? Y ejemplos tenemos a montones. Dice, no me queda un espacio en blanco en mi personalidad, sino que se me presenta un síntoma, un doloroso recordatorio de que estoy ignorando algo de mí mismo. Por eso, hubo un maestro, no era Sativena, un maestro budista decía que todo dolor merece indagación. Indagación. Pues nosotros enseñamos la autoindagación y la autogestión, que es lo que estoy proponiendo aquí hoy, esa tarde. Muy bien. El cambio que tanto anhelas o se realiza espontáneamente o no es cambio. ¿Queda claro eso? No hay que hacer nada. Estás en la resistencia si realmente estás esperando qué tengo que hacer y cómo hacerlo. La resistencia es querer cambiar. Ello implica rechazar a algo o a alguien en tu vida. Toda resistencia es proyección y esta es la madre de la percepción. Por eso, todo lo que nos estamos proyectando en los demás,
Para poder explicar aquello que estamos proyectando, le damos la percepción. Y la percepción siempre es la historia que nos montamos de aquello que estamos viendo. Y esa historia es una resonancia con las historias que yo, mis padres y mis ancestros han vivido. ¿Queda claro esto? Muy bien. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que has resuelto de ti mismo. No has resuelto de ti mismo. Siddhartha Gautama Buda. Anthony de Melo, renuncia a tus exigencias, observa a las personas con las que vives y trabajas y los problemas que tienes con ellos. Anthony de Melo, por si no lo saben, les recomiendo un libro que se llama Autoliberación Interior. Lo pueden descargarse de internet. Fue un monje jesuita que nació en la India en el 1951, creo, no, 31, y murió en el 87 en New York, donde él enseñaba. Ratzinger, que luego fue papa, lo criticaba porque decía, es que Anthony de Melo habla para todas las religiones. Digo, coño, claro, como debe de ser, ¿no? Él era jesuita, pero tenía una conciencia de unidad brutal. Este señor me cambió mi vida, porque yo tengo sus libros pues desde el año 80 y tantos. O sea, mi libro es como que se caen las hojas, pero le tengo un cariño enorme, digo, podría comprar otro, pero no me da la gana. Bien, todos tenemos nuestros pequeños apegos, ¿no? Pero es un libro que has crecido con él, ¿no? Dice, el responsable de tus enfados eres tú. Un curso de milagros nos dice, hijo mío, yo no te digo que no te enfades. Yo lo que te pido es que no lo justifiques. El responsable de tus enfados eres tú. Pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Anthony de Melo. Y el maestro Jung nos dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. No hay dos, sino una unidad que se complementa. Siempre estoy a mí mismo. Y muchas gracias. Muy bien. Gracias.